pregunta se la vamos a hacer directamente a él. ¿Se podrá por parte de Israel lograr los objetivos con una invasión terrestre a Gaza? Se lo preguntamos entonces a Cristian Riom, analista internacional. Y desde ya, Cristian, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en el Interactivo. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Muy bien. Sí, perfecto. Cristian, tema difícil, pero los analistas internacionales lo tienen que tocar y analizar qué es lo que podría llegar a pasar. Y esa pregunta que nos hacemos todos, ¿la intención de Israel va a ser posible lograr el objetivo en lo que es la invasión terrestre a la franja de Gaza? Mirá, es una cuestión muy difícil. Si lo puede hacer, claro, lo puede hacer. Tiene los medios militares, digamos, todas las herramientas como para poder hacerlo. De todas maneras, es una cuestión muy, muy difícil, digamos, porque el ejército israelí tendría que comenzar un operativo de guerra urbana, difícil, sobre muchos escombros, o sea, técnicamente es difícil. Bien. De poder lo puede hacer. Así que si ven algo negro acá, es mi gatita que está dando vueltas. Está bien. No hay problema, así bienvenida. Yo la consulto cuando quiero saber cosas, la consulto a ella. La cuestión es difícil porque también, no solamente que técnicamente es difícil, tiene los medios para hacerlo, pero es complicado, sino también hay mucha oposición y hay que ver cómo reacciona el resto del mundo musulmán. Claro. Ya hay, digamos, algunas amenazas, digamos, de parte del grupo Hezbollah, que es un grupo militar, político y militar del Líbano. Ustedes lo conocen porque está catalogado en el mundo como un grupo terrorista que ha realizado acciones terroristas también de combate regular. En el 2006 se ha enfrentado al ejército de Israel en territorio del Líbano. Y el Líbano, para aquellos que no tienen muy bien claro la cuestión, es el país que está limítrofe de Israel hacia el norte. Y Hezbollah opera en el Líbano, en el sur del Líbano, con la frontera con Israel. Es decir, la cuestión es si invasión terrestre a Gaza sí o no, aunque creo que ya hay una tomada la determinación. Bueno, en los últimos días se dijo que se iba a prolongar por cuestiones climatológicas, pero me parece que también hay evaluaciones políticas y estratégicas, ¿no?, sobre esto, a ver cómo reacciona la región. También hubo algunas amenazas de Qatar diciendo que iba a bloquear las exportaciones de gas si no se detenía el genocidio sobre la población de Gaza, y creo que una incursión militar terrestre podría empeorar esta situación. Entonces, están midiendo un poco las repercusiones que pueden llegar a tener, las repercusiones en cuanto a las bajas militares que van a tener y además las repercusiones políticas en la región. Reflexionábamos con Alejandro antes de que te conectaras, Cristian, antes de que entraras vos, sobre el punto en el que creemos que se puede encontrar esta guerra. Si bien hemos visto que han pasado un montón de cuestiones, da la sensación de que recién está empezando todo esto, ¿no? Y que a nivel político, macro, puede haber muchísimas más repercusiones que solamente lo que está pasando en esta región, que ya de por sí es terrible. Como que da la sensación de que hay un montón de actores que todavía no han jugado a nivel mundial. Claro, ¿no? en realidad, digamos, a ver, esto es un conflicto permanente, digamos. Tenemos ahora una noticia por el ataque de Hamas, el ataque de carácter terrorista, digamos, porque se hizo contra civiles, también contra unidades militares, pero principalmente fue contra civiles. Pero en realidad es un conflicto permanente, digamos, si no se piensa en una solución de fondo, esto no va a terminar, porque esto no termina. Otra fase de la guerra puede terminar, supongamos una incursión militar terrestre de Israel, sus objetivos se completan, imaginemos esto, ¿no? Pueden dar muerte a algunos de los principales integrantes de Hamas, pero pensemos que en realidad con este tipo de incursiones militares israelíes, lo único que se logra es más mártires para la causa palestina, nuevos odios, y justamente estos crímenes que vimos, tremendos,
de Hamas, tienen que ver con el odio, tienen que ver con eso. Entonces, no hay una solución militar, hay una solución, la solución tiene que venir desde el punto de vista político, diplomático. Me parece que, digamos, hay dos grandes salidas. Una es la más posible, otra es casi imposible. La imposible es que el Estado judío en realidad se reconvierta en un estado plurinacional, multiétnico, que realmente deje de ser un Estado que representa a un solo pueblo. Esto es casi imposible de que los israelíes estén de acuerdo con esto. Y la otra función la otra salida es que Israel se mantenga tal y cual como está, pero que reconozca un Estado palestino libre, independiente, con un territorio coherente. Hoy Palestina, digamos, está dividida en dos, digamos. Primero que se ha, reducido muchísimo el espacio que tienen los palestinos. Y segundo, que se ha dividido en dos. Cisjordania por un lado y Franja de Gaza por otro. Si logramos, digamos, que Palestina pueda tener un territorio coherente, unificado, después ya será una cuestión de los palestinos cómo se organizan y las diferencias que tienen entre ellos. Pero ese será otro tema. Pero es la solución. No hay otra solución. Seguir, digamos, buscando salidas militares y va a prolongar el conflicto. ¿Cuánto va a tardar un grupo nuevamente de milicias palestinas en responderle a Israel? Si el daño es muy grande que realiza Israel, tardarán más tiempo, tardarán 2 años, 3 años, 4 años. Pero hay mucha gente en el mundo justamente que financia la causa palestina y muchos de esos dólares o esa moneda, digamos, que llega a Palestina, la tomarán grupos que tomarán el camino militar, digamos, el camino de la milicia o de enfrentamientos cara a cara, cosa que es muy difícil porque la superioridad israelí es muy grande a nivel militar, o tomarán el camino que toma la mayoría del terrorismo, es decir, hacen el daño que pueden hacer, digamos, el que eligen y el que pueden hacer. Entonces, esta cuestión, y además está otro peligro, que es la internacionalización del conflicto, ¿no? Y que las acciones terroristas contra el Estado de Israel o contra la comunidad judía vaya a otras partes del mundo, como bien los argentinos sabemos que ha ocurrido, por ejemplo, aquí, en Buenos Aires, 2 atentados contra la Embajada de Israel uno y contra AMIA el otro. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado cómo tomamos este conflicto, porque es un conflicto focal, absolutamente regional, pero que se puede internacionalizar hasta momentos y circunstancias que no conocemos. Bueno, ahí venía una pregunta que estaba formulando y que directamente la contestaste, Cristian. ¿Cómo se complica cuando esto se radicaliza también en otros países que no tienen poco o nada que ver geográficamente, pero sí culturalmente? ¿Cómo se profundiza también el problema? Porque va más allá de las fronteras de Gaza o Israel. Exactamente. Es decir, la solidaridad de muchos estados, países y combatientes con la causa palestina accionan y reaccionan de diferente manera. Algunos solamente envían ayuda humanitaria a Gaza, juntan recursos. Por ejemplo, el gobierno de Colombia, ya lo dijo Gustavo Petro, que quería enviar a través de Egipto, quería enviar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, y otros, bancarán, ayudarán a la opción de la venganza militar. Es decir, y justamente esta palabra es importante, la palabra venganza. Sí. Hay que terminar con esto, porque incluso, fíjense la gravedad, que Netanyahu, que es un político en Israel, hoy es el primer ministro, electo hace un tiempo, no hace mucho tiempo, considerado, no por mí, digamos, sino en Israel como de extrema derecha. Y cuando alguien de extrema derecha está en el poder, es difícil pensar que va a haber opciones de paz. Lamentablemente es así. Generalmente las opciones del centro son las opciones más habitualmente que colaboran con el diálogo político. Lo que está alejado, tanto sea extrema izquierda como extrema derecha, realmente están menos apegados a la paz. Quieren las opciones militares. Entonces, esta es la cuestión donde estamos hoy. ¿Se puede internacionalizar? Sí, discúlpame.
No, sí, perdón que te interrumpa. Tenemos que ir cerrando por cuestiones de tiempo urgentes, mediáticas, entenderás. Nos queda para seguir analizando. En todo caso, quiero pedirte y convocarte para otro momento también porque nos resulta muy interesante lo que estás diciendo y es una lástima que tengamos que terminar acá. Pero hasta el momento lo que has dicho es sumamente válido para nosotros, así que necesito despedirte. Muchísimas gracias por esta conexión. Bueno, muchas gracias y saber que también, para ir terminando, y algo importante, desde nuestro país, desde Argentina, no estamos tan lejos de la cuestión, es decir, tenemos que tener mucho cuidado cómo abordamos y fundamentalmente cómo nuestros gobiernos abordan esta relación, porque el conflicto gratuitamente lo podríamos tener acá y no es deseable. Muchas gracias por convocarme y por supuesto cuando quieran estamos nuevamente hablando de este tema o de otros temas de lo que pasa en el mundo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Cristian. Muchísimas gracias. Ahí estaba entonces la palabra de Cristian Riom, analista internacional, dialogando con nosotros aquí en Interactivo. Hasta las 14, El Interactivo.